¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Con este texto, con este verso bíblico, un joven en los años 70, un evangelista de apellido Frisbee, se manifiesta o le manifiesta este verso, lo confronta a un pastor de allá del estado de California. En esos años, porque la década de los 60, de los 70, si usted puede estudiar un poco la historia, como otras décadas, seguramente, hubieron hechos muy puntuales que marcaron la línea de la historia, no solamente de una nación, sino del mundo entero. En esa época, por ejemplo, al inicio de los años 60, el Congreso americano aprobó por primera vez el uso de la pastilla anticonceptiva aprobada por la FDA, que esto dio el impulso para la famosa revolución libre sexual. Se volvió en un libertinaje. Posterior a eso, tomó fuerza un movimiento contracultura, le llamaban los famosos hippies. No sé cuántos han escuchado de aquello, eso está en la historia. Pero este movimiento surgió gracias a todos los hechos que estaban aconteciendo, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Por ejemplo, esa generación vio morir a sus artistas del momento a corta edad y morían por sobredosis, por el uso excesivo de las drogas. Y se fue replicando como una onda expansiva y fue creciendo este movimiento libre a tal grado que fueron miles, millones de gente joven de esa época que empezó a manifestarse de esa manera en esa generación. Ellos veían que volvían sus amigos jóvenes, porque también hubo una guerra, la guerra de Vietnam. Era gente joven que era enviada a esos campos de batalla y volvían en bolsas negras. Hubo también la muerte de un presidente, el asesinato de un presidente Kennedy. Fue asesinado, fue un presidente que estaba a punto de acabar en ese tiempo con el problema racial que estaba pasando en ese momento América. Posterior a ello, también ustedes pueden recordar el famoso mensaje de Martin Luther King. Yo estuve en la cima del monte, años, en esas décadas. Posterior a ello fue asesinado el doctor Martin Luther King. Entonces el mundo para esa generación estaba muy convulsionado. Y sobre todo la gente joven necesitaba respuestas. ¿Y qué hacía la iglesia en ese momento? La iglesia tenía dos cosas por hacer: o abría las puertas para que esta gente pudiese entrar como venía, o la otra le cerraba las puertas. Muchos de ellos, y usted lo puede estudiar en la historia, muchos de ellos, porque hay un paralelo, mientras algo está aconteciendo que pareciese ser el fin de algo, pareciese ser que es la destrucción, Dios también está trabajando en paralelo en un plan de Él, que Dios es un Dios de planes. Dios tiene un propósito con nuestra generación. Y muchos de los pastores o líderes religiosos de la época empezaron a llenar los púlpitos con el mensaje que Jesucristo venía pronto. Porque ellos veían la avalancha de inmundicia que se levantaba año tras año con este movimiento contra cultura, que lo que hacía era en realidad capturar la atención de la gente joven y llevarla a un libertinaje sexual, a un libertinaje en el uso de las drogas, pero desenfrenado,
no creían en el matrimonio, no creían en el compromiso, pero fueron miles, millones de gente joven alcanzada por este movimiento contra cultura libertario de libertad, que lo único que llevó fue una decadencia moral incalculable para la época. Que nosotros hoy estamos viviendo cosas extremadamente oscuras. Hubieron generaciones que también vivieron cosas extremadamente oscuras. El tema es si yo estoy dispuesto a pagar un precio por ver a Dios manifestarse en mi generación. Porque si yo solo me quedo en ver el problema y no veo en realidad que el campo de cultivo para el evangelismo masivo son esos momentos más oscuros. Cuando una generación se perdía sumergida en el uso de la marihuana, en el uso de drogas químicas, en el uso desenfrenado del sexo, Dios estaba trabajando una generación de líderes, de gente que estaba orando, clamando para que Dios se manifieste en su generación, para que Dios los alcance a todas aquellas personas que estaban perdidos, desenfrenados. Entonces este pastor, el cual fue confrontado con ese versículo por este líder que era hippie, pero alcanzó la gracia del Señor, y el hombre empezó a predicar a esa comunidad que nadie quería llegar. Nadie quería llegar. Nadie quería saber, no sabían qué hacer con su juventud actual. Este hombre abrió las puertas y de una congregación de 25 personas llegó a tener reuniones de 2.500 personas semanales por el impacto que estuvo este hombre, Espíritu Santo a través de este hombre, a esa generación que no le cerró las puertas, que usaban la droga, que usaban el sexo porque buscaban algo. El ser humano siempre busca algo y trata de llenar el vacío existencial. Le llaman movimiento, otros le llaman renacimiento. Son movimientos bruscos del Espíritu Santo en determinados momentos que provocan una llegada masiva de gente convencida, anhelando a Jesús en sus vidas. Años después, en el 71, 72, no recuerdo muy bien, la misma revista Time publica en su portada la revolución de Jesús. Gente llegando a los pies de Jesús, gente siendo bautizada en las aguas, porque hubo alguien que creyó que Dios sí lo podía hacer. Porque el Espíritu Santo es quien convence. El Espíritu Santo es el quien te guía, es el que te consuela. Toda esa generación no encontraba consuelo en ningún lugar. ¿Y dónde más podría ir a alguien así? Sino a los pies del Maestro. Toda esa generación que todo el mundo quizás miraba y criticaba y señalaba, lo que esa generación joven pedía a gritos era que alguien les predique de Jesús. Anhelaban ver manifestar al Espíritu Santo en sus vidas, pero ellos no sabían cómo. Entonces usaban las drogas, usaban el sexo, usaban el alcohol desenfrenadamente, porque el ser humano busca y busca hasta que se encuentra con Jesús. Paralelamente a ese movimiento desenfrenado, Dios empieza. Usted imagínese esa gráfica, no sé si ha podido ver esa gráfica, cuando se puede observar el tema de los sismos. La tierra tiene
pequeños movimientos. Y llega un momento cuando cuando se provoca el sismo en escala grande, el pico aumenta y hay réplicas y comienza. El Espíritu Santo hace algo similar. Y generalmente está precedido por un movimiento de oración e intercesión de alguien que necesita, que anhela, que busca la presencia de Dios, y entonces Dios viene a su encuentro de esa generación. Empieza Dios a manifestarse de una manera masiva. Han habido movimientos, muchísimos. Miren usted qué cosa, ¿no? El estado de California es uno de los estados más duros ahora. Usted conoce el famoso avivamiento de la calle Azusa, por ejemplo, surgió en California. Pero California ahora usted mire cómo está. Es el promotor de la agenda LGTB y todas esas cosas. Pero va a ser recuperado a la gloria del Señor. Nosotros somos parte de esta historia. Y tenemos que orar para ver a Dios manifestarse en nuestra generación. Al igual que en esa época, la maldad existió, va a seguir existiendo. Como el Espíritu Santo es eterno, seguirá manifestándose. Yo le decía al pastor el otro día, yo percibo, al contrario de otros, que en realidad estamos al borde de una manifestación del Espíritu Santo particular para nuestra generación. Mientras otros profetizan que Jesús viene mañana, sí, tiene que venir a manifestarse, para mi generación hay gente que necesita escuchar la palabra de Dios. Usted tiene seguramente hijos, tiene nietos, tiene familia que necesita escuchar la palabra de Dios, que necesita ser alcanzada por la salvación, y usted quiere irse. Dice la palabra que ni siquiera el hijo sabe cuándo. Y usted se preocupa por saber cuándo va a venir. Deje que las cosas acontezcan. Hagamos nuestra tarea como personas que vivimos en este siglo, en este año, en este tiempo, para que el Espíritu Santo comience a moverse sobre la faz del caos y el Espíritu Santo comienza a levantar gente. Entonces va a comenzar a acontecer que se va a mover el Espíritu Santo de una manera particular, y no cientos, miles vendrán a los pies del Señor. Esa es nuestra tarea. Pero gracias a qué tenemos acceso al Espíritu Santo. Ustedes saben que todo lo que se hizo para llegar a Pentecostés, todos esos 50 días para llegar a Shavuot, para llegar a ese momento después del Pesaj, era única y exclusivamente para el derramamiento del Espíritu Santo, para el derramamiento del Espíritu de verdad. El Espíritu Santo también se le llama el Espíritu de la verdad. Por eso es cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, viene sobre una persona, él se le cae la mentira al diablo y la verdad es impuesta. Porque lo que hacía la droga, lo que hacía el alcoholismo era mentirte. Pero cuando viene el Espíritu, entonces vemos la verdad, vemos lo que Dios piensa de mí. Y puedo alcanzar salvación. Y puedo alcanzar perdón. Y dice Romanos 10:14,
Se lo vuelvo a leer de nuevo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. No criticar a la generación, sino predicarle la palabra. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Si no hay quien les enseñe. Efesios 1, verso 13, dice: además, ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, estoy leyendo la versión Kadosh, esa versión que está ahí en la Reina Valera, ¿no? Pero puede usted seguirme el mismo texto. Además, ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, las buenas noticias que ofrecen salvación y ponen su confianza en Jesús o el Mesías, fueron sellados por el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo, quien garantiza nuestra herencia hasta que tengamos posesión de ella y así darle la alabanza que corresponda con su gloria. El Espíritu Santo, quien Dios envía, es la garantía de que nosotros vamos a recibir nuestra promesa. Juan 14, verso 16. Juan 14, verso 16. Y dice: y yo, Jesús, ¿no?, le pediré al Padre y el Padre les dará otro consejero, consolador como yo, el Espíritu de verdad, para que esté con ustedes para siempre. Esta palabra o este término otro quiere decir otro de la misma clase. Hay una versión que dice: les conviene que yo me vaya. Dígame, ¿qué puede convenir más que tenerlo al maestro? ¿Qué puede ser más conveniente que tener a Jesús? Y él mismo dice: les conviene que yo me vaya para que pudiese venir otro, para que pudiese venir el Espíritu Santo. Él los va a guiar. Él será consolador para ustedes. Pero les conviene que yo me vaya, que regrese al Padre, para que Él envíe a otro igual que yo, el Espíritu Santo. Él los va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo, mi hermano, no solamente se manifiesta por hablar en otras lenguas. No solo se manifiesta porque usted siente un temblor o porque se puede desplomar en el piso. Son una de las tantas manifestaciones que el Espíritu Santo puede hacer. La primera es que el Espíritu Santo te convence, te abre los ojos.
ministra tu vida. En griego es la palabra parakletos, que quiere decir alguien que vive pegado a uno. Tu consolador, tu abogado, tu consejero, aquel que te guía. Ese Espíritu Santo es accesible hoy. Lo que hizo este hombre en los años 60, que trascendió y que impactó a esa generación, fue que lo hizo al Espíritu Santo accesible. Sí, usted lo puede recibir. Sí, el Espíritu Santo puede manifestarse a través de su vida. No es inaccesible. Él se puede manifestar de miles de maneras. Y lo que parecía perdido se comienza a recuperar. Él puede traer sanidad, como puede traer profecía, como puede traer revelación, como puede traer consuelo. Él se puede manifestar de miles de maneras. No hay una en particular. Pero lo que el enemigo está haciendo en esta generación, puedo hablar porque la vivo, que está usando una de sus herramientas más poderosas que el enemigo puede usar, y es el miedo. El miedo, hermano, que llega a paralizar. El miedo no permite que uno avance, no se queda estático, no avanza. El Señor dice: yo no les he dado de espíritu, dice su versión, de cobardía, quiere decir de miedo, de terror, sino espíritus de poder y dominio propio, de valentía. Pero lo que el mundo te ofrece es infundirte miedo y terror. Con la pandemia, y esto no lo digo yo, usted lo puede buscar incluso, muchos de los ministerios de salud y otras instituciones de muchos países tuvieron que tener gente entendida en la psicología para darse cuenta que cuando las personas se exponían mucho a las noticias, es más, ellos dicen que entre la segunda y la tercera ola, la gente fue muy impactada al ver familiares morirse de repente. Gente que estaban viendo de pronto y la última imagen que ellos tienen es de sus familiares yendo a ser internados a una unidad de terapia intensiva y de ahí no los veían más. Y eso hermano, impactó en las ondas, en el mundo, en la atmósfera, que eso quedó. La gente fue impactada en su alma. Entonces la gente empezó a tener ansiedad, se empezó a afligir, empezó a tener miedo. Hay gente que en las noches recordaba que les faltaba el aire, se sentía que se iba a morir, se hacían pruebas y salían negativos y tantas cosas, hermano. Lo hemos vivido, no nos las tienen que conversar. Y ahora con el tema político, el tema social, el tema que vive no solamente la nación, el mundo entero, la crisis económica y todo el tiempo siendo bombardeados con noticias que lo único que acarrean es que no seamos ministrados por el Espíritu Santo, sino ministrados por otro espíritu.
Y entonces viene el miedo, y tras que viene el miedo, lo primero que hace uno es: Jesucristo viene pronto, quiero que me lleve, quiero que me lleve, quiero. Porque el miedo te paraliza. Usted sabe, y también lo puede buscar, que el 90% de los medios de comunicación masivos, el 90%, usted sabe que a los medios de comunicación le llaman el cuarto poder, está en manos de 5 o 7 corporaciones a nivel mundial. La línea editorial está en manos de 5 o 7 corporaciones a nivel mundial. Ellos dirigen las tapas de los titulares en el mundo. Si ellos quieren, pueden tirar una noticia, aún sea falsa o no completamente falsa, con verdades a medias, si vale el término, y pueden causar zozobra, miedo, terror, lo que usted quiera en el mundo. Ahorita, si usted abre alguna de las plataformas digitales, Twitter, Facebook, y usted mira y empieza a leer que se está preparando un nuevo virus para una próxima pandemia, eso sí lo cree al momento. Y usted lo replica y lo reenvía rápido. Usted sabe que el principado que domina ese monte, el monte de la comunicación, es Apoleón. Ese espíritu significa destructor, que infunde terror, que infunde miedo. Eso significa. Pero los que traemos las buenas noticias de salvación, tenemos que estar ministrados no por las noticias. Discúlpeme, hermano, pero es que hay muchos cristianos que usan las redes sociales para solamente dejarse persuadir por esas noticias. Con esto no le estoy diciendo que usted no pueda leer ciertas cosas, pero la balanza no puede estar invertida. Primero yo tengo que escuchar a Dios hablar qué es lo que Él quiere decir. Porque si yo invierto la prioridad y primero escucho, lo primero que hago al despertar es abrir el Facebook o abrir el Twitter o abrir cualquier otra plataforma, hermano, usted se va a terminar enloqueciendo con tanta noticia. Ahora el país es una novela, una serie de Netflix da para hacer, pero de primera. Y ellos lo saben muy bien, por eso es que ellos invierten en sus medios comunicativos. Por eso es que ellos invierten en eso. Las buenas nuevas son las que tienen que llegar a los oídos de las personas. Es decir, Jesucristo sigue salvando. El Espíritu Santo se vuelve a manifestar y se puede volver a manifestar como lo ha hecho antes. Si lo hizo en esa generación, lo puede hacer hoy también. Parece que no lo cree. Papá, mamá, joven que me escucha, tú y yo necesitamos ser ministrados por el Espíritu Santo. A falta de revelación, decía alguien, ocurrencias humanas. Cuando se acaba, escuché decir a Dios, empieza uno a inventarse cosas según su propia prudencia, según su propio pensar, y comienza a sacar unas conclusiones. Dejemos a Dios obrar. El Espíritu Santo es quien tendrá el protagonismo hoy. Lo que pasa es que usted lo espera de una manera. Los que llevan más de 20 años en una iglesia, ustedes esperan al Espíritu Santo como se le manifestó. Por ejemplo, aquí nosotros, no sé si algunos han escuchado que en la época de los 70 hubo no sé si era joven en ese momento, pastor Julio César Ruibal. No sé si alguien ha escuchado. Boliviano, algunos dicen que es de Sucre, otros dicen que es del Beni, ¿no? Al final no, pero era boliviano, sí.
El hombre fue un instrumento, como lo fue Kathryn Kuhlman, como lo fue Wesley en su momento. Gente que Dios usa. Pero mucha congregación, y yo escucho pastores que anhelan donde estuvo la paloma, donde estuvo el Espíritu Santo antes. Desconociendo que Dios se puede mover de una manera diferente hoy. Él hace las cosas nuevas todos los días. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro consolador. Él está para manifestarse. No lo espere como usted cree. Y eso cuesta mucho. Cuesta mucho. Padre, en esta hora yo te pido que seas tú tocando la vida de cada una de las personas que estamos aquí. No importa su estado emocional, su condición económica, problemas. Padre, tú eres la salida. Tú eres la salida, tú eres la respuesta, tú eres la solución, tú eres todo, Padre, para nosotros. Tú eres quien nos consuela, tú eres el quien consuela al que necesita consuelo. Tú eres el que levanta al que tiene que ser levantado. Tú eres, Padre, el que toma de la mano a aquel que no tiene fuerza y le da fuerza, Padre. Padre, levanta al que está desanimado. Levanta, Padre, a todo aquel que necesita ser consolado. Levanta, Padre, ahí en el hogar. Yo puedo sentir que en la familia, en tu familia, tú puedes ver tu esposa, tu esposo ha sentido ese desánimo en tus hijos. Pero el Señor aún tiene mucho camino por el cual tú tienes que recorrer. Y si estás aquí es porque el Espíritu Santo te trajo este día en este lugar, para que puedas escuchar que mayor es el que está en ti que el que está afuera. Que hay cosas grandes todavía que pueden acontecer. ¿Por qué no? ¿Por qué no creer que las cosas pueden cambiar para bien? No se trata de un mensaje positivista, de ser positivos solamente. Se trata de traer las buenas nuevas de salvación. Jesús sigue salvando, Jesús sigue levantando, restaurando matrimonios, sigue levantando al que está caído, sigue sanando al enfermo, sigue levantando al paralítico, sigue resucitando. Pero lo que pasa es que nos hemos metido tanto en tantas cosas que nos olvidamos de que hay un Dios que es nuestro Padre, que Él envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Mire lo que dice Salmo 23, y usted lo conoce. Lo voy a leer en la Reina Valera. Salmo 23. Yo sé que alguien necesita escuchar este salmo nuevamente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Paracletos, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si le va a dar palmas al Señor, désela a Él con fuerza, porque Él se la merece. Amén.
La presencia de circunstancias difíciles no significa ausencia del Espíritu Santo. Es más, es caldo de cultivo para que el Espíritu Santo se manifieste. Dice la palabra que Él metió su mano en el lodo cenagoso del pecado y nos tomó. Él no se hace problema. Él no es que para Él hay puntos ocultos donde Él no puede entrar. Él puede entrar. Si Él me rescató a mí, si lo rescató a usted, ¿quién soy yo para cerrarle la puerta de la oportunidad a alguien por la condición actual que le está pasando? Yo creo, iglesia, que debemos predicar más a Jesús, estar ocupado más en predicarle a aquel que realmente necesita, estar ocupados en saber si la crisis económica, que si la crisis social. Está bien conocer, pero que no sea el centro. Porque dice aquí, aunque ande en valle de sombra y de muerte, va a haber momentos de valle de sombra y de muerte, ¿o no? Va a haber momentos de luto, va a haber momentos de mucha angustia. Seguro que sí. Va a haber momentos en que no va a ser muy gracioso, ni va a haber una sonrisa en tu rostro. Seguro que sí. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Diga, tú, Señor, estarás conmigo. Es una promesa. Dígalo otra vez. Tú estarás conmigo. ¿Por qué he de temer? ¿Por qué he de angustiarme a tal grado de que aún usted sabe que aún el cuerpo físico, que es donde reposa el Espíritu Santo, cuando uno es sometido a mucha aflicción a causa pongámoslo, del miedo o de las situaciones que uno vive, las defensas del cuerpo se bajan. Y eso está comprobado. Es más, dicen que mucha gente en realidad dejó entrar el virus del COVID por ese motivo. Mucho miedo, mucha aflicción. No estoy diciendo que no existía el virus, por si acaso, ¿no? Sino que simplemente el estar dándole mucha importancia provoca eso en el cuerpo. Cuando uno se somete cuando habla la palabra de que Él nos cubre con sus alas y nos cobija con la punta de sus alas, y debajo de ellas también nos cobija, el Salmo, recuerdo, 31, 91, sí. Hermano, cuando uno está sometido bajo esa cobertura de Él, uno es influenciado por las cosas de Él, por las cosas del Espíritu. Pero cuando nos sometemos a la atmósfera de las malas noticias, solo noticias malas, entramos bajo esa cobertura donde llega un punto que aún nuestro comportamiento cambia. Si usted se da cuenta, llega un punto en que usted no se planifica. Vive siempre posponiendo, esperando que llegue un momento mágico donde todo se acabe. El Espíritu Santo vino a darnos libertad. No vino a esclavizarnos. Dios te usará como un instrumento nuevamente. Va a arder en tu corazón nuevamente frecuentar esos lugares que Dios te llevaba para predicarle a esas personas. Lo dejaste de hacer. Pero el Señor te va a volver a llevar. Te va a usar en esos lugares donde el Espíritu Santo se placía
porque eras el instrumento de Él para llegar y alcanzar a otros. Dice que Él es Dios de toda consolación. Él nos consuela para que nosotros también demos consuelo. No debemos no nos debemos conformar a este siglo, dice la palabra, sino que tenemos que renovarnos de constante. No se canse de hablarle a sus hijos. Padre, madre, no se canse. Aunque usted a sus ojos naturales no vean el cambio, ellos van a ser usados ahí, en el lugar donde ellos van. Aunque usted los vea que no les interesa, no. Dios los va a tocar a esta generación como Él quiere tocarlos. Pero si nosotros siendo sus padres no creemos, debemos creer en que Dios los va a tocar. Debemos seguir orando. La antesala a un movimiento brusco del Espíritu fue el clamor, la intercesión, la oración desmedida de alguien o de algún grupo de personas pidiendo y rogando para que la gente que no conoce al Señor lo conozca. Entonces se provocaba un avivamiento, un movimiento del Espíritu Santo, y la gente no habían mensajes sofisticados. Es más, usted sabe que usted conoce a Kathryn Kuhlman. ¿Ha escuchado de ella alguna vez? Usted sabe que esta mujer no tuvo instituto teológico. No necesita usted instituto teológico para que Dios lo use. Y no estoy diciendo que si usted quiere estudiar, estudie, pero no es un pretexto para no ser usado por el Señor. Señor, que yo no sé hablar, yo no sé predicar, yo no sé pararme, yo no. Si usted supiera cómo estaba yo antes de subir aquí. Ahora me doy cuenta, siempre, cada vez que vengo aquí me doy cuenta. Caigo de su gracia, de su amor. Su misericordia. Simplemente somos instrumentos de Él. Yo sí voy a creer en una generación llena del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Yo lo pude ver. Un día me paré afuera del colegio de mis hijos aquí. Y de pronto me quebranté. Yo le dije, Señor, si tú puedes tocar a esa juventud, a tu manera, Señor, no a la manera mía, para que ellos puedan predicar ahí adentro, no religión, predicar una relación con Jesús. Tanto muchacho, tanto joven que viene con problemas al colegio porque los padres son divorciados, porque ven a sus padres golpear a su madre, y usted encima los critica. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está el mensaje real, puro del Evangelio? Yo sí puedo creer en que en medio de las universidades, en medio de los colegios, de las escuelas, de cualquier lugar, Dios se puede y se va a manifestar. Dice la palabra, y derramaré de mi espíritu sobre todo cuerpo. No dice de manera exclusiva para algunos. Todo aquel que lo anhele. Dice yo recuerdo una frase del apóstol Ronnie que él dice: Dios siempre saldrá al encuentro de un adorador. Cuando uno va con corazón sincero, contrito, humillado,
con tus defectos, con tus virtudes, con todo, porque los seres humanos somos así. Cuando uno va de esa manera a la presencia de Dios, dice que un corazón contrito y humillado Dios no rechaza. Cuando yo voy con esa actitud, hermano, mi hermana, no importa, en el sentido, digamos, de qué esté pasando en tu entorno, eso no lo limita a Dios. Eso Dios lo usa para manifestarse. Él dice que Él se hace fuerte en mi debilidad. Esto quiere decir que Dios usa tu debilidad, mi debilidad, para Él manifestar su fortaleza. Pero a veces llenamos los mensajes, queremos, y está bien, pero no debemos dejar de predicar a aquel que es la vida, aquel que es el camino, aquel que es la verdad, aquel que te tocó a ti, que estás sentado hoy, algún día, en aquel lugar, en aquella reunión, aquella noche. ¿Te olvidas que llegaste a los pies del Señor quizás despedazado? Quizás de un divorcio, quizás de una pelea familiar. Llegaste que no querías saber. Quizás por una crisis económica llegaste a los pies del Señor. Y el Señor te tocó. El Señor no hizo excepción de persona contigo. El Señor sí te alcanzó. Alcanzó misericordia, me alcanzó a mí. Llenemos estos lugares de gente imperfecta, de gente que no le pongamos límites para que la gente llegue. Que llegue la gente y que pueda oír la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor la que transforma. Que sean sometidos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo es el que va a llenar ese vacío, y de pronto la gente empieza a cambiar, se empieza a mover. Dios te va a usar grandemente, Juan. Dios no se ha olvidado de las cosas que Él habló a tu vida. Yo te puedo ver más joven, años más joven, asistiendo a una congregación no sé dónde. Pero vos sentiste ahí la presencia del Espíritu Santo. Juan, Dios te va a volver a tocar de una manera personal. Va a haber un cambio a la edad que tienen. Tú puedes decir, ya la edad está avanzada. Señor, ¿qué puedes hacer tú conmigo? En Dios no hay jubilación. En las cosas del Señor uno no se jubila. A los huesos de Elías eran usados ahí. No importa la edad, no importa, Dios trasciende. Dios te va a usar, varón. Dios va a quitar ese luto. Veo tristeza en tu corazón, frustración, es un enjambre de cosas. El enemigo te ha mentido, pero Dios quiere establecer la verdad sobre tu vida hoy. Hoy marca un antes, un después sobre tu vida y sobre tu generación. Tu vida está en los planes de Dios, no en los planes del hombre. Tu futuro no está en las manos del hombre. Tu futuro está en las manos de Dios. Te invito a que se ponga en pie en esta mañana. Y dejemos que el Espíritu Santo, aunque hayas venido cargado de cosas, hay una salida. Yo puedo ver una salida para muchas personas que le están diciendo al Señor: yo quiero una salida, yo quiero una respuesta, Señor, a esta situación. Si
tú cierras tus ojos y deja que el Espíritu Santo te ministre, verás la salida al final. Y en un tiempo vas a comprender el proceso. Ahora no, dice el Señor. No te enfoques en comprender el proceso. Llegará un momento en que Dios te va a ir revelando el motivo del proceso. Algunos duros, muy duros, otros no tanto. Pero no te enfoques en preguntarle al Señor por qué, porque si no, comienza a caminar, no te detengas. Comienza a caminar hacia Jesús. Antes orabas más, antes gastabas o invertías tu tiempo en las cosas de Dios y de pronto dejaste de hacerlo. El Señor dice que tienes que buscarlo más, anhelar su presencia. Y veremos a Dios manifestarse en nuestra generación. Señor, ¿qué va a hacer de nosotros? Señor sí sabe. Señor sí sabe qué hará de nuestras vidas. Estamos en sus manos. Dígale, mi hermano, yo estoy en tus manos, Señor. Tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza. Tú eres mi escondedero, mi pronto auxilio. Dile, tú eres mi escondedero, tú eres mi pronto auxilio, tú eres mi fortaleza. Aleluya. Toca Espíritu Santo de una manera muy particular a cada persona. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Trae tu fuego aquí, Señor, que este lugar llene tu esplendor. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme. Para cerrar, en Ezequiel capítulo 11 verso 19, para que usted vea qué tan antiguo es este tema, que en los planes de Dios siempre estuvo. Dice Ezequiel 11, 19: y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ustedes y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de nosotros. Ese espíritu que es el que nos guía, ese espíritu es el que nos consuela, es el que se va a manifestar en nuestra generación, guiándonos, consolándonos, restaurándonos. Y será manifestada su gloria en medio de su pueblo.
Padre, te damos gracias en esta mañana una vez más. Gracias, Padre, por permitirnos llegar a este lugar, a este recinto. Si alguien llegó con alguna dolencia en el cuerpo, Espíritu Santo, seas tú sanando esa dolencia en los huesos, en los músculos, en cualquier órgano. Aleluya. Aún la falta de memoria, Padre, Espíritu Santo, seas tú manifestándose con sanidad en el cuerpo. Gente que llegó con problemas en el alma, en su casa, en su hogar. Espíritu Santo, seas tú manifestándote en medio de esa situación. Seas tú tocando la vida de cada una de las personas que están aquí. Padre, ahora tú lo haces una vez más. Padre, que esto sea el inicio de una provocación y una manifestación de tu Espíritu como no lo hemos visto en mucho tiempo en nuestra ciudad, en nuestra nación. Levanta tu mano derecha y dile: Señor, Espíritu Santo, dile: yo te anhelo. Dice la palabra que Él nos anhela, pues entonces también nosotros anhelamos al Espíritu Santo manifestarse en nuestras vidas. En el nombre que es sobre todo nombre. Y todo aquel que necesita a Jesús en su corazón, usted puede repetir ahí conmigo esta oración simple. Señor Jesús, perdona mis pecados. Te recibo y te reconozco como Rey y Señor de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida y nunca se borre de ahí. Te recibo, Señor, en mi corazón. Te hago mi Salvador en el nombre de Jesús. Amén y amén.